Tome su lugar, qué bueno verlos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, voy a hacer la misma pregunta que hago cuando voy a empezar. ¿Están felices con Jesús? ¿Y Jesús está feliz con ustedes? Amén. Bueno, esta vez suenan más convencidos. Eso es importante. Tome su lugar, siéntese, por favor, y abra su Biblia rápido en Malaquías 1:11. Malaquías 1:11. Malaquías antes de Mateo. Malaquías 1:11, lo van a proyectar acá. Lo tengo en Nueva Biblia de las Américas. Pero quiero que usted se dé cuenta que lo que estamos haciendo o lo que hacemos cada vez que nos reunimos es un cumplimiento profético de lo que los profetas habían anunciado miles de años antes. Nosotros somos un cumplimiento de las palabras que Jesús dejó en este libro, en la Biblia, y quiero mostrárselo. Malaquías 1:11 dice: porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal. Dice, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Ahora rápido su Biblia en Filipenses 2. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Yo quiero mostrarle cómo Dios tenía reservado un plan para nosotros y nosotros estamos siendo el cumplimiento de eso. Cada vez que nos reunimos y cantamos y levantamos adoración y cantamos Yeshua, estamos dando cumplimiento a palabras que habían sido escritas miles de años antes de que nosotros naciéramos. Y esto es emocionante porque podemos ver la fidelidad de Dios cumpliendo su palabra en mínimos detalles como estos. Pero leamos Filipenses 5. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si ve lo que está pasando cada vez que pronunciamos el nombre de Yeshua, cada vez que cantamos canciones como estas, cada vez que nos reunimos para levantar incienso, que es adoración, que son oraciones, estamos dando cumplimiento a la palabra. Estamos cumpliendo y estamos haciendo la voluntad de lo que Dios había expresado en su palabra. Y esto es y debe ser emocionante para nosotros. Para mí es emocionante y puedo sentir cómo Dios está uniendo a la iglesia en un mismo sentir, porque va a haber un día donde toda lengua confiese, donde toda rodilla se doble delante del Hijo de Dios, de Yeshua. Va a haber un momento en donde no va a haber, digámoslo así, idiomas cantando, unos Jesús, otros Yeshua, otros Jesus, en turco es Isa. Entonces va a haber toda una
un mismo sentir en estar de acuerdo que Cristo es el Hijo de Dios. Y por eso estamos en el momento perfecto. A mí me gusta pensar que todos debemos temblar ante Dios, pero podemos decidir cuándo hacerlo. Si lo vamos a hacer en este momento o si lo vamos a hacer cuando lo veamos volver. Pero toda lengua tiene que confesar, toda rodilla se tiene que doblar. Todo el mundo tiene que reconocer a Jesús como Señor. Tenemos que decidir si lo hacemos ahora o si lo vamos a hacer cuando lo veamos. Yo prefiero hacerlo en este momento que temblar cuando lo vea y sea tarde. Entonces los animo a que cierren sus ojos y oremos, exaltemos a Jesús una vez más, porque Él es digno, es digno, es digno. Lo invito a que cierre sus ojos y oremos. Amado Jesús, yo te doy gracias por darnos la palabra profética más segura. Gracias porque nos das esperanza cuando leemos tus palabras, cuando te vemos reflejado en las Escrituras. Tú dijiste que la verdad nos haría libres, Jesús, y yo oro por libertad mientras tu palabra es expuesta en este lugar. Jesús, trae poder y que descienda entendimiento para que podamos verte y podamos ver la magnificencia de tu gloria, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la última expresión de la iglesia o identidad de la iglesia, y es la iglesia como rebaño. Hemos visto que hay diferentes expresiones a lo largo de las Escrituras en cómo Jesús nos llama como su pueblo. Digamos que la iglesia, la primera vez que se menciona es en Mateo 16, donde Jesús cita la palabra eclesía, que es en griego y en español es iglesia. La iglesia no es más que la reunión de los creyentes. Si yo lo pudiera poner en palabras mías, sería la reunión de personas que buscan amar a Dios y hacer su voluntad. Son las personas que han puesto su confianza en Cristo y por eso se reúnen por causa de Cristo. Para mí esa es la definición de iglesia. Eso quiere decir que yo soy iglesia y usted también es iglesia, y cuando nos reunimos estamos edificando la iglesia. Cuando hacemos o compartimos el ministerio, estamos edificando la iglesia juntos. Entonces hay diferentes expresiones de iglesia. Una de esas es el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos reunimos o hacemos ministerio juntos o compartimos la vida, estamos edificando el cuerpo de Cristo. Esto es muy impresionante para mí porque en Hechos 9, no sé si usted se acuerda, Pablo está camino a Damasco y está persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, y Jesús en una visión se le aparece y le hace una pregunta que a mí me hace tomarme muy en serio y muy personal la relación que yo tengo con la iglesia, porque Jesús le dice a Pablo: ¿por qué me persigues? Y creo que esto debe ponernos o situarnos en una relación correcta con Cristo, porque cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, Jesús se lo toma completamente personal y le dice: ¿por qué me persigues? Por eso después Pablo va a decir también que nosotros somos como un cuerpo, ¿sí? Donde Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Esto me llama mucho la atención porque cuando uno se casa con una persona, no se casa solo con la cabeza. ¿No? Suena chistoso. Pero uno se casa con la persona íntegra y completa. Cuando nosotros nos comprometemos con Cristo, digamos que hay un requerimiento en comprometernos con su iglesia, porque es parte de su cuerpo. ¿Estaríamos quitándole un brazo a Jesús? ¿O estaríamos quitándole una oreja a Jesús? Y eso suena un poco chistoso, pero es la realidad. Pero hoy quiero animarlos. Hoy quiero que usted se sienta amado por la expresión que hay de rebaño
y cómo Jesús nos llama su rebaño, sus ovejas. Creo que para cada expresión de la iglesia hay una expresión más grande de Cristo. Yo podría ponerlo de esta forma. Según la revelación de Cristo que tenemos, se basa nuestra identidad. Déjeme ponérselo en palabras. Jesús se hace llamar esposo. Por ende, mi identidad es la novia de Cristo. Jesús se hace llamar la cabeza. Por ende, yo soy el cuerpo de Cristo. Y por eso necesitamos estar todos juntos, necesitamos la unidad y necesitamos trabajar juntos. Porque ¿qué función tendría una oreja sola? O un brazo solo. Por eso Pablo va a decir, no le puede decir una oreja a un brazo, no te necesito. Por eso cuando nos reunimos entendemos que nos necesitamos mutuamente. Porque cada uno cumple una función necesaria y valiosa dentro del cuerpo de Cristo. Usted cumple una función necesaria y valiosa en el cuerpo de Cristo. Usted tiene un papel importante en el plan de Dios y tiene una responsabilidad en que ese plan se desarrolle, porque Jesús lo escogió a usted para eso. Entonces, quiero poner 4 puntos para empezar, pero entendimos la necesidad que tenemos de estar conectados en el cuerpo. Lo que decíamos, una oreja no funciona sola, funciona mucho mejor si está conectada al cuerpo. También entendimos cómo Dios nos llama a tener una identidad familiar dentro de la iglesia. La necesidad del partimiento del pan y de la comunión unos con otros. ¿Se acuerda? Efesios dice que somos una familia y somos una morada para Dios. Hablamos también acerca de nuestra identidad como novia y el llamado a la iglesia para cumplir el primer y gran mandamiento. La identidad como novia es un llamado a amar a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra devoción, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y hoy veremos la última enseñanza de esta serie de la identidad de la iglesia y vamos a ver nuestra identidad como rebaño. Hablaremos acerca de nuestra identidad y la necesidad que tenemos de ser pastoreados por Jesús. Así que lo que usted está viendo en este lugar es un rebaño. Mire a su lado y lo que usted está viendo o lo que Jesús está viendo son ovejas. Eso. Muy bien. Pero Jesús, ¿por qué usaría un rebaño como una figura para describir a la iglesia? Es una buena pregunta. A lo mejor usted ha escuchado enseñanzas acerca de esto y lo que va a recordar es que las ovejas son torpes, ¿cierto? ¿Alguna vez ha escuchado eso? Dice que somos un rebaño y Jesús es nuestro pastor y que como ovejas somos torpes. Eso es cierto, pero creo que hay un poco más acerca de esto. Creo que hay un poco más de profundidad acerca de nuestra identidad como rebaño, como ovejas. Pero hay un científico del comportamiento de la Universidad de Cambridge y su nombre es Kate Kendrick. Él hizo un estudio acerca de las ovejas y fue viralizado en BBC y se volvió famoso. Yo creo que porque muchos cristianos tomaron su estudio para hacer todo un paralelo entre los creyentes y la iglesia. Pero yo lo estuve viendo y saqué 7 características en las que yo veo que como creyentes nos parecemos a las ovejas. Y yo creo que usted también se va a sentir identificado con esto. Mire, el número 1 es las ovejas necesitan de otras ovejas y es por eso que viven en rebaños. Pero no necesariamente se caen bien entre ellas. ¿Cierto o no? Necesitamos vivir en comunidad. Necesitamos unos de otros, pero no necesariamente nos caemos bien entre todos. Esa es la realidad. Yo lo veo en la iglesia.
Número 2, las ovejas son curiosas y por eso son predispuestas al riesgo, al punto de ponerse en peligro. Muchas veces somos curiosos con el pecado y pensamos que eso no es peligroso y eso nos pone en situaciones de riesgo, ¿cierto? Número 3, este me llama mucho la atención porque no lo sabía. Dice, las ovejas son un animal que es domesticable, es por eso que tiene dificultad en sobrevivir en un mundo salvaje. Esto es un llamado a vivir en comunidad, la necesidad de no estar solos, porque cuando estamos solos somos presa fácil del enemigo, pero también es un llamado a que somos domesticables. Esto habla de que el creyente debe tener o tiene un corazón enseñable para aprender, para ser moldeado a la imagen de Cristo. Esto es hermoso. Número 5. Número 4, sí. Las ovejas son predispuestas a la ansiedad y por eso se asustan con el ruido y son temerosas. Para mí el ejemplo más claro es Pedro en la barca, ¿no? Él se siente muy valiente y empieza a caminar en las aguas, pero de un momento a otro siente ansiedad. Así somos nosotros, ¿no? Oramos y decimos, Señor, confío en ti, y a los 30 minutos otra vez estoy ansioso. Y donde haya ruido o donde pase algo que me desestabilice, eso me lleva a desconfiar otra vez de mi Dios. Creo que es algo muy común dentro de nosotros. Número 5, este me pareció muy interesante porque me confrontó mucho, pero dice, las ovejas esconden el dolor y las heridas, ya que no son depredadores, y al esconder el dolor, hacen de eso un modo de sobrevivencia. Y Dios me confrontaba y me hablaba, ¿cómo Él va a sanar mis heridas? ¿Cómo Él va a llevarme a un proceso de restauración si yo no soy capaz de reconocer mis debilidades, de reconocer que tengo defectos, que tengo cosas por mejorar? Entonces creo que esto pasa, ¿no? Escuché a un pastor hablando acerca de esto también, y él decía, esto pasa en el entorno de las iglesias, ¿no? Llegamos a la iglesia el domingo y le preguntamos a un hermano, ¿cómo está? No, en bendición. Siempre estamos en bendición. Pero ¿qué pasaría si llegáramos un domingo quebrantados, con la necesidad de Cristo, y pudiéramos exponer en seguridad con una persona de confianza nuestras flaquezas, nuestras debilidades, y pudiéramos dejar que Jesús nos pastoreara y no esconder el dolor? Número 6, las ovejas tienen la tendencia de seguir a otra oveja sin cuestionar, independientemente de la dirección. Mire esto es muy interesante, porque yo lo puedo ver como un ejemplo de división en las iglesias, ¿no? Ellas siguen a las personas sin importar la dirección, sin cuestionar. ¿Cuántas veces no se han levantado personas dentro de las iglesias diciendo algo y las personas dicen, sí, tiene razón? Entonces la persona se va de la iglesia, las ovejas se van detrás de esa persona y nunca cuestionaron si lo que esa persona estaba diciendo era cierto o no. Nunca se tomaron la tarea de abrir las escrituras y decir, lo que está enseñando esta persona hacia la dirección a la que me está llevando, ¿está de acuerdo a lo que la palabra de Dios está diciendo? Muy interesante también. Número 7, las ovejas son uno de los animales más destructivos y vandálicos. Es por eso que sin supervisión daña cosas. ¿Qué pasaría si usted sale el domingo de su casa y entra una oveja en su casa, cierra la puerta y la deja ahí unas 3 o 4 horas? ¿Cómo estarían sus muebles, su alacena? Yo puedo ver esto en la vida mía personalmente y en la vida de la iglesia, cuando nosotros no vivimos en una relación de dependencia con el Espíritu Santo, somos destructivos,
somos vandálicos, rompemos relaciones, hacemos sentir mal a los otros, destruimos tantas cosas y es por eso que necesitamos ser pastoreados. Pero yo doy gracias a Jesús porque Él es mi buen pastor, porque no podríamos tener un mejor pastor que Cristo. No podríamos tener un mejor ayudador que el Espíritu Santo. No podríamos tener a alguien mejor que pastoreara nuestros corazones, nuestras dificultades, nuestros quebrantamientos, nuestras inseguridades, nuestros actos vandálicos, ¿no? Nuestra rebeldía. No habría alguien mejor para pastorearnos que Cristo. Es por eso que debemos abrazar y debemos animarnos mutuamente como iglesia en que tenemos un buen pastor, que tenemos a alguien que nos corrija y nos guíe, a alguien que nos enseñe. Y esto debe llenar nuestro corazón de gozo al ver la revelación de Cristo como un buen pastor. Por eso quiero que veamos Juan 10. Vamos a ver del versículo 11 al 18. Este es el clásico pasaje que habla acerca de Jesús. Él mismo está con sus discípulos y Él se hace llamar el buen pastor. Juan 10 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Jesús está haciendo un paralelo de dos personas. Una persona que es un pastor y una persona que trabaja por un salario. O podríamos decir que trabaja por beneficio propio, para cumplir sus propias expectativas o deseos. Se relaciona con la iglesia para satisfacerse a sí mismo o para recibir un salario. Pero Jesús se está llamando a sí mismo como el buen pastor y debemos abrazar esta revelación como una esperanza para nuestras vidas. La característica de Jesús como pastor es que Él está dispuesto a hacer lo que sea y a dar su vida por las ovejas. Esto debe darnos confianza en medio de las situaciones difíciles, fáciles. Debe darnos confianza en que hay un hombre que se hace llamar el buen pastor y está dispuesto a dar su vida por nosotros. Estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Vamos al versículo 13. Jesús va a definir a la persona que Él hace llamar el asalariado. Dice: el asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Acá podemos ver la diferencia entre la revelación de Cristo como buen pastor y personas que están dentro de la iglesia buscando su beneficio personal. Esta persona huye cuando las ovejas están en peligro y el otro da su vida cuando las ovejas están en peligro. Creo que es una característica que debe hacernos crecer en amor por Cristo, porque Él está dispuesto a hacer lo que sea por su vida. Él estuvo dispuesto a pagar el precio más alto, que fue en la cruz, y entregarse a sí mismo, como lo veíamos. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por usted, por mí, por sus ovejas. Es necesario que crezcamos en el entendimiento de que el precio de la cruz es altísimo. El precio de la cruz es el Hijo de Dios haciéndose hombre, muriendo en un madero para que usted y yo pudiéramos estar cerca de Él, para que pudiéramos amarlo, para que pudiéramos disfrutarlo por la eternidad.
El deseo de Dios está completamente expuesto en la cruz del Calvario. Un deseo de relacionamiento íntimo, y ya lo vamos a ver siguiendo los versículos en Juan 10. Mire lo que dice. Juan 10:14. Jesús vuelve a decir: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Jesús vuelve a decir que es el buen pastor. 2 veces ya no lo ha dicho. Y después de eso dice que nuestra identidad como rebaño es conocerlo. Y hemos hablado acerca de esta palabra. Esta palabra es una palabra en griego que es ginosko. La connotación de esta palabra es conocer en intimidad o un profundo conocimiento. Y esta palabra está en presente continuo. O sea, si lo ponemos en palabras, digamos, más exactas, sería: yo soy el buen pastor, Jesús está hablando, estoy conociendo a mis ovejas y ellas me están conociendo. O sea, está hablando que nosotros estamos constantemente conociendo a Jesús y Él constantemente nos está conociendo a nosotros. Entonces, armemos las piezas del rompecabezas. Jesús es el buen pastor y decide entregarse como una ofrenda para ponernos en una relación correcta con Él, para que podamos estar conociéndolo y que Él nos esté conociendo. Por eso yo creo que Pablo va a decir en Filipenses, va a decir: yo estimo todo por basura a fin de conocer a Cristo. Y después va a decir: y para yo ser hallado en Él. Mientras nosotros conocemos a Jesús, Él nos está conociendo. Mientras nosotros pasamos tiempo y estamos en ese presente continuo de estar conociendo, Jesús también nos está conociendo. Y después Jesús va a decir: porque esto es lo que yo hago con el Padre. Dice: al igual que el Padre me conoce, está usando la misma palabra, al igual que el Padre me está conociendo, yo también estoy conociendo al Padre. Jesús nos está poniendo como buen pastor en la relación correcta con el Padre. Y está diciendo: estén conociéndome. Esa es la actividad del rebaño. La actividad del rebaño es estar conociendo a su pastor. Y el pastor nos está conociendo. Creo que esto es hermoso. Es cautivante ver cómo Él busca hacernos su rebaño, hacernos su pueblo para que podamos conocerlo. Versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Jesús está hablando acerca de nosotros en este pasaje. Jesús estaba dentro de un contexto judío y le estaba hablando a judíos. Aquí está haciendo una mención a los gentiles. Está mencionándonos a nosotros. Está diciendo: yo soy un pastor y voy a ir por otro redil, por decirlo así. Voy a ir por los gentiles para que ellos también hagan parte de nosotros. El versículo 16 lo está diciendo: a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Dios quiere hacer de Israel y quiere hacer de la iglesia un solo pueblo. Incluso en este sermón Jesús está mencionando a la iglesia y está diciendo: voy a hacer de judíos y gentiles un solo pueblo, con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, versículo 17, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mire que Jesús está anclando
el amor que el Padre siente por él, porque él entrega su vida por las ovejas. Hay algo en el corazón de Dios que yo creo que mueve su corazón en ver personas que están dispuestas a entregar su vida por otras personas. Están dispuestas a perecer para que otros se salven. ¿Se acuerda de la historia de Esther? ¿Se acuerda que ellos están con Mardoqueo en el imperio de Asiria? Entonces Esther es una reina y hay un hombre, Amán, y él decide sacar un dictamen y dice: voy a matar a todos los judíos. Relacionado con Hamás, ¿no? Dice: voy a erradicar al pueblo judío de la faz de la tierra. Muy parecido a Hitler, ¿no? Son imágenes del anticristo. Amán se levanta y dice: voy a matar a todo el pueblo judío. Y ellos firman y ya hay una fecha para matar al pueblo judío. Entonces Mardoqueo se acerca a Esther. Mardoqueo es el tío de Esther. Y entonces le dice: ¿qué vamos a hacer? La respuesta de Esther es la respuesta que nosotros debemos tener frente a nuestros hermanos. Dice: yo voy a ir a donde el rey, y si tengo que perecer, que perezca. Es muy impresionante ver cómo las personas de la Biblia siempre tienen ese rol de intercesor. Están dispuestas a entregar su vida por el beneficio de otras personas. Por eso Jesús es el más grande intercesor. Por eso es el sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Por eso Apocalipsis dice que Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Déjeme imaginarlo. Jesús se estaba presentando antes del Padre, conociendo todo el plan, diciéndole: yo me ofrezco en sacrificio por ese pueblo. Es la misma actitud que tenía el apóstol Pablo en Romanos 10, cuando dice por el pueblo judío: yo anhelo que mi pueblo conozca a Cristo. Y dice: si yo tengo que ser maldecido, que sea maldecido, pero que ellos crean. Jesús está buscando intercesores, está buscando ovejas que cuiden de sus ovejas, que estén dispuestas a poner la vida por beneficio de los demás. Que podamos ser ese sacrificio, que podamos vivir vidas como la que Cristo vivió y podamos parecernos al buen pastor que da su vida por las ovejas. Esto es impresionante. Creo que cuando vemos la faceta de Jesús como un buen pastor, no podemos sacar, en mi opinión, Isaías 61, 1 al 2. Jesús va a decir que por esta razón Él vino, y en Lucas 4, si no estoy mal, Él va a citar al profeta Isaías y va a decir: yo vine a esto. Esto es a lo que vine. Y es hermoso porque Jesús está completamente preocupado por sus ovejas. Y cuando hablo de que está preocupado por sus ovejas, lo hablo de una manera integral. Jesús está preocupado de manera física con usted. Jesús está preocupado con sus necesidades físicas. Jesús está preocupado también con sus necesidades del alma, o podríamos decir emocionales y mentales. Y Jesús está comprometido con su espíritu. Pablo en Primera de Tesalonicenses o Segunda de Tesalonicenses 5:23 va a decir: para que el Dios de paz los santifique hasta el día de Jesucristo en cuerpo, alma y espíritu. Jesús tiene en su mente cuidar de estas tres cosas que lo componen a usted. Jesús está cerca de sus necesidades físicas. Jesús está cerca de sus necesidades emocionales y mentales. Jesús está cerca de sus necesidades espirituales. Y mire lo que dice Isaías 61, 1 y 2. Jesús está citando esto en Lucas 4. Dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido
para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Mire lo que dice Jesús, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros. Está sobre nosotros y nos unge. Pero mire, Jesús, ¿para qué usa su unción? Para sanar a los quebrantados de corazón, para vendar, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, y para consolar a todos los que lloran. ¿Qué otro pastor es como nuestro pastor? ¿Qué otro pastor está dispuesto a vendar nuestros corazones? ¿Qué otro pastor está dispuesto a llorar con los que lloran? Apocalipsis 21, ¿se acuerda esa imagen hermosa cuando todo va a pasar? Dice que toda lágrima cesará. ¿Qué pastor está comprometido con el corazón de sus ovejas? ¿Qué pastor está comprometido con las necesidades de sus ovejas? Jesús, Cristo, el que se hizo llamar a sí mismo el buen pastor. Ahora quiero que veamos, ya estoy terminando, veamos el Salmo 23. Este es un clásico del pastoreo, ¿no? Es un clásico de ver a Cristo en su faceta como pastor, ver a un hombre que está comprometido, como hemos hablado, con sus ovejas. Y quiero que veamos que el pastoreo de Jesús no solo tiene una connotación en nuestra vida ahora, sino tiene una esperanza profética, tiene una esperanza hacia el fin, donde vamos a ser pastoreados. Esto que vivimos ahorita de pastoreo, yo creo que no se compara a lo que vamos a vivir cuando veamos a Cristo físicamente pastorear a su pueblo. Y se lo quiero mostrar en las Escrituras. Como el Salmo 23 es un salmo, por decirlo así, profético. Es un salmo que apunta hacia una realidad final, donde vamos a estar juntos con Jesús. Mire lo que dice. Dice, versículo 1: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Mire cómo está conectado con Isaías 61. Él restaurará mi alma. Es una esperanza a nuestras emociones y heridas, a que hay esperanza en medio de un mundo de pecado que nos ha herido, que nos ha maltratado. Está diciendo, Él restaurará mi alma. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido dolores y aflicciones en el alma, no? ¿Cuántas personas nos han hecho daño tantas veces o hemos sido heridos de cualquier forma? Y el Salmo nos está diciendo, Él restaurará el alma. Ese restaurar es hacer algo nuevo. Dice, me guiará por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Mire que Jesús no solo nos está prometiendo verdes praderas y lindos pastos, sino está diciendo, incluso si pasas por valle de sombra de muerte, yo voy a estar contigo. Por eso cuando Él envía a sus discípulos
a la gran comisión, les dice: yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Aunque pasen por valle de sombra de muerte, yo voy a estar ahí. ¡Qué promesa! Eso es lo que hace un buen pastor. No se asusta con las situaciones que pueden estar viviendo las personas, sino que camina con ellos. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y esto suena romántico, ¿no? Pero los pastores usan las varas y los cayados para golpear a las ovejas, para moverlas. Esto habla acerca de la corrección que el pastor necesita tener con nosotros. Necesitamos ser corregidos, necesitamos someternos a la autoridad de Cristo y entender que muchas veces estamos haciendo cosas mal, que necesitamos ser corregidos con su vara y su cayado, pensamientos, actitudes, emociones. Jesús está dispuesto a corregirnos porque Él quiere que seamos como Él. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Incluso enfrente de nuestros enemigos, donde todo es incómodo y difícil, Él está ahí. Dice: has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y ya para terminar, pero creo que es hermoso ver a Cristo como pastor. Creo que podríamos hablar de sinfín de cosas, de cómo Él como pastor provee, cómo cuida, cómo ama, cómo es tierno, pero severo, pero amoroso, pero busca la unidad. Incluso en medio de esas ovejas que no se caen bien, Él está buscando la unidad. Es hermoso ver cómo nuestra identidad está basada en Cristo, y cuando vemos la revelación de Cristo podemos decir como rebaño: yo tengo el mejor pastor. No tengo de qué temer porque tengo el mejor pastor. No importa si estoy en valle de sombra de muerte, o si estoy en verdes pastos o junto a corrientes de agua, tengo a Cristo. Y por eso es tan importante, o creo que es tan necesario tener la visión que tenía Jeremías, porque Jeremías estaba viendo en Lamentaciones cómo destruían a Jerusalén. Y para mí este es el pico del libro de Lamentaciones, pero él llega a una conclusión, y yo creo que es la conclusión de alguien que conoce al buen pastor, y dice: el Señor es todo lo que tengo y todo lo que necesito. Él es mi porción. No importa en qué lugar estoy, no importa en qué situación estoy, Cristo, el buen pastor, es mi porción. Y Él es completamente suficiente. Él es el que llena todo en todo. Pablo va a decir: Él llena todo en todo. Por eso David dice: Él hace mi copa rebosar, y aunque esté enfrente de todos mis enemigos, me ha ungido. Ese es Cristo. Y quiero mostrarle cómo esto se va a ver en el fin, porque creo que esto trae esperanza en medio de cualquier situación. Abra Apocalipsis 7, versículo 15 al 17. Estamos terminando, pero espero que usted se vaya animado, que usted pueda entrar en un lugar de dependencia donde pueda hacer esta oración. Es una oración que yo he venido haciendo hace un tiempo, pero es: Señor, pastoréame, pastorea mi corazón, deja que sea una oveja domesticable, deja que sea una persona moldeable, como el barro se deja moldear en las manos del alfarero, que nosotros seamos pastoreables, que podamos dejar que Jesús nos moldee, nos guíe, nos enseñe
nos corrija. Este es el rol que debemos tener como ovejas. Dejar que Cristo nos pastoree. Versículo 15, para terminar. Dice, por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. ¿Se acuerda lo que estaba diciendo David? Y en la casa del Señor moraré por largos días. Y les sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Por eso Jesús en Isaías 61, cuando lo cita, está diciendo, vine a proclamar el día, el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Jesús estaba mirando lo que iba a pasar en Apocalipsis 7, 17, diciendo, y el Cordero los pastoreará y enjugará toda lágrima. Yo quiero que usted sienta el ánimo que a mí me generó ver a Cristo como mi buen pastor, la esperanza de ver a ese hombre comprometido conmigo y comprometido con su iglesia, porque la identidad o una expresión de la iglesia es que somos un rebaño, pero tenemos el buen pastor que cuida de sus ovejas, que da su vida por las ovejas, y que un día vamos a estar delante de su trono y Él va a enjugar toda lágrima y el Cordero los pastoreará. Lo invito a que cierre sus ojos y que podamos simplemente agradecerle a Cristo por la revelación de su pastoreo, de su provisión, de su cuidado, de su ternura, de su corrección. Jesús, venimos delante de tu trono, donde tú estás pastoreando a miles de cientos de personas. Venimos delante de tu trono a agradecerte, Cristo, por pastorearnos con tanta paciencia, en medio de tanta terquedad, en medio de tanta dureza de corazón, en medio de tanta desobediencia. Tú eres paciente, tú eres manso y humilde de corazón. Tú eres el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, siendo obediente al Padre. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y va a haber un día donde toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Tú eres el buen pastor, Jesús. Tú eres el buen pastor amado. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.